Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Muchas veces el ser humano quiere hacer todo de la forma más rápida. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento quieren tener resultados, o de pronto nos ha pasado que queremos tener resultados de una manera rápida y que queremos que todas las cosas se den ya, que queremos que todo sea como instantáneo. Pero cuando estaba leyendo este pasaje, me llamó la atención que dice que Dios no los guió, que Dios no los guió por el camino corto, sino que Él los conocía tanto a ellos que dijo, los voy a llevar por el camino más largo. Y aquí hace referencia a algo específico. Y hoy quiero hablar de algunas cosas que pueden ser un impedimento para que nosotros avancemos en nuestra vida, ya sean sueños, metas que tú tengas, en tu vida espiritual, en todas las áreas de tu vida. Son cosas que si nosotros las sabemos manejar, vamos a avanzar eficazmente. Si no las sabemos manejar, posiblemente no vamos a avanzar y nos vamos a quedar ahí como pedaleando. Dios le hace una promesa al pueblo de Israel. Les dice, yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Yo les he prometido a ustedes que ustedes tienen una tierra prometida, valga la redundancia. Los saca de Egipto y cuando Él los quiere llevar a la tierra prometida, se encuentra con los filisteos. Sabe que los filisteos estaban en determinada parte y si ellos atraviesan por la parte de los filisteos van a llegar más rápido. Si no atraviesan la parte de los filisteos se van a demorar un poquito más. Y yo dije, bueno Dios, si tú estabas con el pueblo de Israel, los sacas de Egipto, ¿por qué no entraste? O sea, ¿por qué no atravesaron por los filisteos? Igual ellos iban contigo, tú ibas con ellos. ¿Cuál era el problema? Se hubieran podido haber ahorrado unos cuantos kilómetros. Y Dios me decía, no. Ellos no pueden atravesar por ahí. Y muchas veces tú y yo no podemos atravesar determinadas partes, porque nos pasa como este pueblo israelita. Ellos en ese momento no estaban preparados. Les faltaba fe. Ellos no tenían fe para poder atravesar en medio de los filisteos. Por eso Él dice, si ellos atraviesan por ahí, por el territorio del filisteo, aunque esa es la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Qué pasaba en ellos? ¿Ellos con qué chip venían? ¿Con el chip de Egipto, sí o no? ¿Con el chip de esclavos? Ellos no iban con el chip ¿de qué? De soldados, de guerreros que iban conquistando, sino ellos venían de Egipto con un chip de esclavitud. Y muchas veces hay determinados chips en nuestra vida y que Dios tiene que empezar a tratar y a cambiar para que nosotros podamos empezar a enfrentar determinadas circunstancias que nos puedan llevar a todas las cosas que Dios nos ha prometido. Porque de pronto muchos están aquí, no, pero es que Dios me ha prometido que me va a bendecir, Dios me ha prometido una cosa, la otra y demás, y no he visto el resultado en mi vida. No he visto que eso esté pasando en mi vida, antes por el contrario, pareciera que voy como los cangrejos, para atrás. Muchas veces esas circunstancias pasan, o muchas veces Dios es tan lindo que prefirió que dieran la vuelta más larga con tal de que obtuvieran la tierra prometida,
a que ellos se metieran por el camino más corto y no obtuvieran nada. Fácilmente Dios podría haber dejado que ellos se metieran por el camino más corto. Pero en su corazón, ¿sabe qué estaba? En el corazón de Dios estaba bendecirlos. En el corazón de Dios estaba: yo quiero que ellos tomen la tierra prometida. Yo quiero que ellos la alcancen. Entonces muchas veces nos cuestionamos: ¿por qué me pasan determinadas cosas en mi vida si Dios está conmigo? O si Dios me sacó de Egipto, ¿por qué me pasan esas cosas? ¿Por qué no he visto la bendición de Dios? ¿Por qué muchas veces me ha costado tanto trabajo mantener mi vida espiritual bien? ¿Por qué tengo esos ascensores espiritualmente? ¿Por qué económicamente no se dan las cosas como quisiera? ¿Por qué emocionalmente o sentimentalmente no tengo una relación estable con mi pareja? O de pronto no tengo todavía una pareja. Son cosas que muchas veces nos cuestionamos y decimos: pero si Dios está conmigo, se supone que Él debería darme esa tierra prometida. Se supone que Él debería llevarme a esa tierra prometida. Pero muchas veces no las alcanzamos. Es porque Él sabe que si nos mandamos por el camino corto y no estamos capacitados, no sacamos ese chip de Egipto, no sacamos ese chip de cosas de antes, automáticamente vamos a perder. Donde el pueblo de Israel se meta ahí por medio de los filisteos, imagínense ese pueblo de esclavos, llegan los filisteos y los empiezan a enfrentar. Ninguno en ese momento tenía la capacidad para poderlos enfrentar. Ninguno quería en ese momento ir a pelear. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Van a decir: esto nos van a gobernar. Entonces, ¿qué hace? Y Dios dice ahí: si ellos se meten ahí, de seguro se van a devolver a Egipto. Es algo fijo que les va a pasar. Muchas veces a nosotros nos pueden pasar ese tipo de cosas. Y Dios no permite que nosotros nos metamos por determinadas partes, circunstancias de la vida, porque sabemos que si tú lo haces, te vas a devolver a Egipto. Por eso es que hoy en día uno ve muchas personas que están con Cristo y se dieron a algo y se devuelven al mundo. Y dicen: no, pero es que en el mundo estábamos mejor. En el mundo no tenía a quien me estuviera ahí exigiendo cosas. En el mundo no tenía el policía ahí encima que me estaba diciendo: no, no haga eso, no batalle con él. ¿Sí? Son cosas que estaban antes en ese chip. Pero hoy Dios va a empezar a cambiar ese chip de Egipto por un chip de conquistadores, por un chip que hace que nosotros podamos ir a tomar esas cosas que Dios nos ha prometido y que no lo veamos como algo que es lejano y que es para otros, sino que también lo podamos ver que es para nosotros. Porque uno muchas veces ve y dice: oiga, pero a esta persona sí le va bien. ¿Cómo esta persona sí puede alcanzar esa tierra prometida? Tiene un hogar ejemplar, sus hijos bien, buen trabajo, no pelea con la esposa, no pelea con el esposo, todo le camina sobre ruedas. Y yo que vengo a la iglesia y hago esto, nada me sale bien. Muchas veces pasa eso. Así que vamos a empezar viendo cosas por cosas. Poco a poco vamos a ir viendo cómo ellos iban adquiriendo fortaleza, cómo Dios los iba fortaleciendo. El 18 dice: por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Así los israelitas salieron, ¿qué? Preparados para la batalla. Dios permitió que ellos salieran porque Él quería prepararlos para la batalla. Y dice: Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos. Bueno, esto no me va a tener aquí.
Dice que el Señor iba delante de ellos con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. ¿Para qué? Mira, hay algo importante ahí, dice, para que ellos avanzaran de día y de noche. Cuando Dios está guiando tus pasos, tú tienes que avanzar de día y de noche. No te puedes quedar quieto. Dios no solo colocaba la nube de día y de noche, pues miren a ver, de malas. Acampen y ya, y al otro día arrancamos. Otra cosa que me llamó la atención cuando leí eso de que ellos avanzaban de día y de noche, literalmente no descansaban. Una de dos, o no descansaban, o se cansaban y el Señor les daba nuevas fuerzas. Porque era un pueblo que tenía que estar avanzando. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto llevan trabajando mucho en determinadas cosas y se cansan. Y dicen, ya no quiero hacer más esto, ya estoy aburrido de esto. Se aburren de un trabajo, se aburren de pronto servir aquí en la iglesia, se aburren de un ministerio. Y a veces uno como que quisiera decir, ya no quiero saber nada más de esto, quiero botar la toalla. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario, que estemos continuamente avanzando de día y de noche. Y eso lo hacen ¿quiénes? Los que perseveran, los que están firmes, los que se dejan guiar por la presencia de Dios, son personas que van a estar avanzando de día y de noche. Si ellos no se dejaran guiar por la nube y por la columna de fuego, no avanzarían. Pues avanzarían, pero no en la dirección que Dios tenía establecida para que ellos avanzaran. No avanzarían hacia la tierra prometida, sino hacia otro lugar. Y de pronto muchas veces hemos estado patinando y avanzando en otras direcciones y no en la dirección que Dios tiene para nosotros. Pero entonces cuando ellos deciden, listo, está bien Dios, tú nos sacaste de aquí, tú nos estás guiando, vamos a avanzar. Dígale al que tiene al lado, yo voy a avanzar. De día y de noche, continuamente, no me voy a rendir. Versículo 21 dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante la columna de nube y les daba luz durante la noche con la columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Cuando tú estás decidido a avanzar de día y de noche, Dios es como si hiciera un compromiso contigo, decir, listo, yo voy a hacer eso contigo, voy a estar siempre ahí contigo, voy a permanecer contigo, porque tú has decidido avanzar. Imagínense donde ellos dijeron, no, Señor, aquí nos vamos a quedar. Los cogen los enemigos y los matan fácilmente. Entonces el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Piairot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí y a lo largo de la orilla. Y más adelante, versículo 5 dice, cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas, ¿se acuerdan del chip?, se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y los llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas. Muchas veces Dios va a permitir que se endurezcan corazones de otros para que tú te tengas que mover. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias incómodas para que tú tengas que avanzar de día y de noche. Si ellos no tuvieran la presión de que viene Faraón detrás de ellos, no avanzan, van relajados, o avanzan pero a un paso tortuga. Pero ya después, cuando ellos empiezan a ver que viene Faraón, se angustian y empiezan a decir, ay Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Preferíamos estar allá como esclavos que morir aquí en un desierto. Eso está ahí más adelante. Vamos a ir al versículo, leámoslo desde el 11. Dice, y le dijeron a Moisés,
¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficiente tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Será que Moisés sí los obligó? No, ellos decidieron salir. El que quería irse con Moisés se iba y el que no, pues se podía quedar ahí. Y muchas veces uno es así con Dios. Ay Dios, ¿tú por qué me obligaste a hacer esto? Dios no te obligó, tú lo hiciste porque tú quisiste. Porque fue tu decisión tomar determinadas decisiones que después posiblemente tú dijiste, no, pero estoy en apuros. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Cuando tú te dejas gobernar por el miedo, empiezas a murmurar de los demás. Empiezas a hablar mal hasta de los planes de Dios. Cuando tú te dejas llevar por el miedo empieza a gobernar tu vida, empiezas a murmurar. Ellos murmuraron de su líder, ellos murmuraron de Moisés. Empezaron a decir, estábamos mejor allá, esto, lo otro, ¿para qué nos sacó? No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Si nosotros queremos ver a Dios peleando a favor de nosotros, tenemos que estar tranquilos, confiando en Él. La pastora contaba que en medio de su travesía, ella siempre estuvo tranquila. ¿Sabía que hubo un huracán? Sí. ¿Sabía que hubo un terremoto? Sí. Pero ella estaba tranquila, estaba confiando en Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Se pueden levantar circunstancias incómodas en nuestra vida, pero tranquilo, quédate quieto y deja que Dios pelee. Cuando uno se queda quieto, ¿qué está haciendo? Está renunciando a su carne. Porque uno muchas veces quiere hacer todo en sus fuerzas y yo quiero hacer y yo voy a hacer para que mi pareja cambie, para que mis hijos cambien, para que mi jefe cambie y empiezo a hacer y por un lado, por el otro. Tranquilo, deja que Dios actúe. Entrégale eso a las manos de Dios y Él empezará a actuar. Tú solo tienes que sentarte a ver, como cuando uno va a ver una película y ve como los buenos le ganan a los malos. Así es Dios y es algo simple. Muchas veces nosotros creemos que las cosas en Dios son difíciles, pero las cosas en Dios son simples. Él hace las cosas simples. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga a marchar. El Señor le dice a Moisés, porque imagínese en esa angustia Moisés orándole a Dios, tartamudo. Los filisteos ahí atrás, Señor. Dios le dijo, no hermano, usted no se ponga a orar ahorita porque si no los cogen los enemigos y los acaban, los cogen los egipcios y los acaban. Hágale, actúe. Muchas veces nos quedamos como Moisés, que estamos solo orando y oramos y nunca actuamos. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Este no era tiempo de orar. Por eso el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche.
Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho de mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Algunas veces, cuando yo escuché este pasaje, algunos decían que era que el agua había bajado de nivel. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que literalmente el mar se abrió y quedó un muro a un lado y otro muro al otro. Y si se fijan, varias veces se repite en ese pasaje que ellos pasaron ¿en qué? En lodo. En tierra seca. ¿Eso qué significa? Firmeza. Cuando tú vas con la presencia de Dios, tú tienes firmeza en tus pisadas. Cuando Dios está guiando tu caminar, tú tienes firmeza en tus pisadas. Cada vez que tú vas caminando, tú vas tranquilo, tú vas confiando, tú no vas patinando. Imagínense en ese momento donde ellos no fueran a pasar en tierra seca. Viene Faraón atrás con todo su ejército y ellos pasando por un barrial de esos bien bravos de lodo, que ellos iban con carretas y eso. Se entierran las carretas, ahí quedan. El enemigo fácilmente los puede alcanzar y los coge y los destruye. No sé si ustedes han hecho carrera en lodo. ¿Lo han hecho alguna vez? Háganlo. Es súper difícil. Y además el esfuerzo que tú tienes que hacer para poder avanzar en el lodo es el doble del que tienes que hacer, o el doble o más para poder avanzar en tierra firme. Cuando tú pisas en lodo, tú te hundes y vas a sacar el otro pie y no lo puedes. Tienes que avanzas más despacio. Uno avanza así, le toca así. Mientras que cuando tú vas en tierra firme, tú puedes avanzar rápido. Y lo lindo de esto es ver cuando tú te dejas guiar por la presencia de Dios, tú puedes ver las circunstancias. Ese mar que era imposible atravesarlo, tú lo vas a ver al lado. Y estoy completamente seguro que ni una gota de ese mar los salpicó a ellos. Nada, ni una gota de ese problema, de esa circunstancia por la que muchas veces nosotros nos enfrentamos, nos va a salpicar. Ni una gota. Porque Dios ha establecido que pasemos por tierra firme. Porque Dios estableció con su pueblo que pasara por tierra firme, que pasara seguro, que pasara confiado. Cuando tú estás pasando por un lodo o por un pantano, tú vas con una inseguridad impresionante, porque tú no sabes en qué momento das un paso y te hundes. Cuando tú vas caminando por tierra firme, tú vas tranquilo. Tú avanzas confiado en Él. Tú sabes que Él algo está haciendo. Y en ese momento el Señor empezó a soplar. Y dice que la tierra se secó. Se secó, era una tierra firme. Muchas veces nosotros hemos estado patinando en nuestra vida, en muchas circunstancias. Y es porque no hemos dejado que Dios nos guíe. Patinamos para un lado, patinamos para el otro. Y vemos como el enemigo está atrás y tenemos el mar ahí adelante. Y empezamos a criticar, a maldecir, a murmurar. En vez de, tranquilos, confíen en Dios, Él va a hacer algo. Por eso les decía, el principal enemigo de este pueblo era la fe. Y aparte de ese, era la desobediencia. Miremos 1 Samuel 13:7. Dice: mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó:
Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. ¿Por qué se vio él obligado a hacer eso? Porque se dejó llevar por el temor. Samuel le había dado una instrucción. Esa instrucción la pueden ver en 1 Samuel 18. Dice, luego desciende de Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando Samuel se entera, le dice, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato. Muchas veces podemos ser promovidos o no promovidos por esto, por la obediencia. Si tú desobedeces, otros van a ser promovidos. Si tú obedeces, tú vas a ser el promovido por la desobediencia posiblemente de otros. David fue promovido, no porque Dios haya desde un principio establecido a David, sino llegó y dijo, este paciente me desobedeció, Saúl. Y a raíz de su desobediencia fue que él fue promovido. Obviamente se tenía que cumplir lo de la escritura que Jesús tenía que venir por el linaje de David, ¿sí? Pero la desobediencia de este hombre causó su destrucción. La desobediencia de Saúl causó la destrucción de él y de todo su reinado. Nuestra desobediencia puede causar la destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras generaciones. Dice, si tú no me hubieras desobedecido, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. O sea que por la desobediencia de él, sus generaciones se vieron afectadas. Por tu desobediencia, tus generaciones se pueden ver afectadas, pero también se pueden ver afectadas por tu obediencia. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, nuestras generaciones se ven afectadas. Muchas veces decimos, ¿por qué mis generaciones tienen que pagar los platos rotos? ¿O por qué yo tuve que pagar los platos rotos de mis abuelos que se portaron mal? Y yo te digo, ¿y si tus abuelos se hubieran portado bien? También hubieras dicho, ay, ¿por qué tuve que recibir las bendiciones de mis abuelos que se portaron tan bien? Ahí sí dirían, no, sí, es que mi abuelo se portó muy bien, me toca a mí. Pero para lo malo sí estamos diciendo, no, fue culpa de mi abuelo, mía no fue. Muchas veces nosotros tildamos o juzgamos o le echamos la culpa a otros, pero resulta que la consecuencia de nuestras vidas está anclada ¿a qué? A nosotros mismos. Está anclada ¿a qué? A nuestras decisiones. Está anclada ¿a qué? A nuestra obediencia a Dios. Dos cosas fundamentales que pueden marcar nuestras vidas por completo. Pueden hacer un antes y un después. Obedecer y tener fe. Son dos cosas que a Dios le fascinan y le agradan. Los que tienen fe mueven la mano de Dios. Los que obedecen ven el respaldo de Dios. Así que tú y yo tenemos que ser radicales en muchas cosas. Decisiones que tenemos que tomar. Momentos, circunstancias de tu vida en las que tú estás a punto de hacerlo inadecuado. Y Dios te va a hablar y te va a decir, obedece.
obedece. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú y yo obedecemos a Dios, las cosas empiezan a cambiar. Parece algo sencillo, pero muchas veces lo dejamos a un lado y lo ignoramos porque se ve muy sencillo. No hay nada para un padre que le agrade más de su hijo que sea que su hijo obedezca. Cuando el hijo obedece, el papá se goza. Cuando el hijo no obedece, el papá se entristece. Son dos cosas que te quiero dejar hoy: obediencia y fe. Dios ha establecido una tierra prometida para todos nosotros. Dios ha establecido inmensos, grandes, profundas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende que caminemos hacia allá. De ti depende que tú camines hacia allá. Cuando tú te dejas guiar por Dios y cuando tú obedeces a su mandato, cuando tú obedeces a lo que Él tiene para ti, vamos avanzando. Pero cuando tú dejas de obedecer, y nos pasa como Saúl, nos dejamos llenar por el miedo y no confiamos en la palabra que Dios nos dio en algún momento. Y no confiamos en que Dios de pronto te dijo en algún momento: toda tu casa te servirá, servirá a Dios. Te dejas llevar por ves tu matrimonio que se destruye y no te agarras de esa palabra que en algún momento Dios te dio. Esta va a ser tu pareja para siempre. Son cosas que tú y yo tenemos que aplicar a diario. Son cosas que te ayudarán o que nos ayudarán a cada día a enfrentar esos gigantes, a enfrentar ese mar. Pero la única manera que nosotros podemos avanzar es cuando nos dejamos guiar por Dios. Dios quiere que tú y yo estemos avanzando continuamente. Dios quiere que tú y yo estemos avanzando como iglesia, como familia, como pareja, como padre, como hijo. En todas las circunstancias de nuestra vida tenemos que estar avanzando de día y de noche. Uno no avanza solo cuando viene aquí a la iglesia. Uno tiene que estar avanzando de día y de noche continuamente. Tú tienes que estar avanzando cada día. Hay veces no va a ser fácil. Hay veces Dios va a permitir que demos una vuelta más larga. Pero lo hace porque muchas veces no estamos formados para atravesar el camino más corto. Y Él sabe que si nos mandamos por el camino más corto, Él no quiere correr el riesgo de que nos alejemos de Él. Porque nos ama tanto, Dios ama tanto a su pueblo, que prefiere no correr ese riesgo de que su pueblo se aleje de Él. Y yo le decía al Señor: Señor, prefiero dar una vuelta más larga. Así me demore un poco más si no estoy preparado para coger por el camino corto. Porque si de pronto cojo por el camino corto, puedo correr el riesgo de alejarme de ti y no lo quiero hacer. Prefiero dar una vuelta un poco más larga, pero que tú vayas conmigo. Prefiero dar la vuelta más larga, pero que tú estés ahí. De pronto tú dices: ¿por qué llevo tanto tiempo en esta circunstancia? Te digo, de pronto es porque Dios te ama tanto que no quiere que tú te alejes de Él. Porque Él sabe que si en algún momento te da lo que tú estás pidiendo y no estás preparado, vas a ser un insensato y te vas a apartar de Él. He visto cómo personas han estado orando y pidiéndole a Dios por determinadas cosas y Dios se las ha dado. Y después de que Dios les da las cosas, se alejan de Dios, se retiran de Dios, lo hacen a un lado. De pronto tú has estado clamando por un milagro, pero solo buscas a Dios por el milagro. Has estado clamando a Dios por una pareja, solo buscas a Dios por tu pareja, porque cuando llegue tu pareja, tú te vas y Él queda ¿en dónde? Ahí. Y muchas veces Dios no te lo ha podido dar, no te lo ha podido dar, porque Él no quiere que tú te alejes de Él.
Cuando tú estás formado, capacitado para atravesar por esa línea corta, por ese camino corto, Dios te lo va a dar. Tienes que dejar formar tu corazón por Dios. Tenemos que dejar formar nuestro corazón por Dios. Cuando Dios nos forma, Él nos empieza a tratar y nos va a ir llevando a la tierra prometida. Nos va a ir llevando a la tierra prometida. Es tiempo de cambiar el chip. No más esclavos al pecado. No más esclavos a Egipto. Es tiempo de tener el chip de obediencia, de santidad, de creer a Dios, de confiar en Dios. Hay veces no es fácil confiar en Dios cuando tú estás en una circunstancia difícil. Muchas veces no es fácil confiar en Dios. Cuando tú ves que todo se está destruyendo, cuando tú ves que tienes el mar ahí adelante y los egipcios vienen detrás y te están acorralando y tú no ves salida, no es fácil esperar en Dios. Pero Dios le dijo a Moisés: tranquilo, yo lo voy a hacer por ustedes porque los amo. Porque los amo. Pasarás por tierra seca porque Dios te ama. Verás cómo ese mar se abre y ni una sola gota de ese problema que te atormentaba, de esa circunstancia que te atormentaba, va a tocar tu vida. Porque Dios quiere que tú y yo pasemos por tierra firme, por tierra seca. Dios quiere que nuestros pasos y nuestras pisadas sean seguras en Él, no en nosotros, no en nuestro intelecto, no en nuestra economía. Él quiere que nuestras pisadas sean seguras, pero en Él. Cuando tú caminas seguro en Él, el mar se tiene que abrir. No es que si quieres, se tiene que abrir. Porque Dios estará ahí contigo peleando por ti. Y tú verás cómo el enemigo viene y ese problema que te avergonzaba, que estaba ahí presionando tu vida, caerán sobre todos tus enemigos. Pero algo importante es la confianza en Él. La confianza va de la mano con la fe. ¿Se imaginan donde Moisés hubiera dudado de que ese monte se abría? Posiblemente lo dudó. Pero ¿saben qué hizo que ese monte se abriera? La obediencia. Ese monte no, el mar, perdón. La obediencia. Dios le dijo: extiende tu vara. Extiende tu vara. Y yo me encargo del resto. La obediencia. Si él no le hubiera obedecido, ahí quedaban. Cuando tú obedeces a Dios, tú empiezas a caminar en tierra firme continuamente. Y puede estar el mar ahí. Toda tu familia va a caminar por tierra firme. Si tú decides obedecerle a Dios, si tú decides dejarte guiar por Dios. La obediencia de un hombre trajo la salvación a todo un pueblo. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.